capítulo número 2, versículo 38 al versículo 47 del libro de los Hechos. Vamos a meditar esta noche sobre la iglesia primitiva trabajando. Si preguntan, el título de la enseñanza sería la iglesia primitiva trabajando. Vamos a ver en esta noche, en unos cortos versículos, algunos puntos que nos pueden ilustrar, capítulo 2, versículo 38 del libro de los Hechos, que nos pueden ilustrar cómo la iglesia del Señor trabajaba, cómo la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia del libro de los Hechos. Nos enfrentamos a un precioso evento que va a tener lugar, y qué bonito que podamos tener como referencia la iglesia que fue administrada por los apóstoles. Amén, hermanos. ¿Ustedes me escuchan o no? ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha clarito? ¿Sí? Bueno, perfecto. Capítulo número 2, versículo 38 al 47. Hagamos la lectura y luego meditamos en esta lectura algunos puntos. No nos vamos a salir de allí, que vamos a tomar en cuenta y que nos van a servir de referentes para el trabajo que vamos a hacer. Amén, hermanos. Leamos, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estén cómodos, hermanos. Así que esta noche quiero que tomemos como ejemplo la iglesia del Señor. La verdad es que la palabra del Señor nos da a entender a nosotros que el nacimiento de la iglesia se dio así. Ustedes ven que Jesús solo en 2 ocasiones habló de la iglesia, pero Jesús no fundó una iglesia como tal. Jesús solo sentó las bases, y solo 2 veces en todos los evangelios encuentra usted que Jesús se refiere a la iglesia, y no como algo que existía, pero como algo que se proyectaba hacia el futuro. Por eso es que en los evangelios no existe la iglesia. Por eso es que el bautismo bíblico no se puede conseguir en los evangelios, porque los evangelios aún se encuentran en la ley. La iglesia nace de manera repentina, si pudiéramos decirlo así, y aunque no fue que nació al azar, Dios ya había proyectado el nacimiento de la iglesia. Por eso Jesús se expresó de la iglesia y nos las mostró como algo que vendría hacia el futuro. Nosotros vemos en el capítulo número 1, si pudiéramos decirlo, en el capítulo número 2 para ser más exactos, que ustedes ven que el nacimiento de la iglesia se da de manera sobrenatural y se da de una manera portentosa. La iglesia no existe hasta antes del capítulo número 2, y si nosotros leyéramos el versículo 4 del capítulo número 2, vemos que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que nosotros vemos que el nacimiento de la iglesia se da con una manifestación gloriosa del poder de Dios. La iglesia, cuando nace, Dios está allí de la misma manera que los papás se encuentran allí presentes cuando sus hijos nacen. ¿A cuántos les agradó estar en el nacimiento de sus hijos?
A mí me agradó. Al principio no creí que fuera a ser capaz, pero me agradó poder presenciar algo tan maravilloso. Y por eso es que nosotros vemos que el Señor les dice a ellos, no se muevan de Jerusalén, no se vayan de aquí hasta que ustedes hayan sido investidos de poder de lo alto. Es decir, hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Y esto para mostrar hacia el futuro que el poder, la autoridad, la belleza y la grandeza de la iglesia del Señor no ha consistido, Él no les dijo cuando tengan catedrales, cuando tengan grandes templos, cuando ustedes tengan una ceremonia o cuando ya tengan muchos predicadores o cuando ya tengan muchos comités. No, el Señor no les dijo eso. Dios no apuntó a eso. Él les dijo cuando sean investidos de lo alto, cuando el Espíritu Santo se manifieste, cuando ustedes reciban esa autoridad. Amén, hermanos. Así que desde el nacimiento de la iglesia, Dios ha hecho presencia. Él ha estado allí para verla nacer. Y por eso es que ustedes ven que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando la iglesia es investida de poder y de autoridad, aunque algunos pensaron que los apóstoles se habían emborrachado o se habían pasado de copas, tiene que Dios tomar la voz del apóstol Pedro para decir, no, no están borrachos, ni estos están amanecidos, sino que han recibido el poder de Dios. Dios ha confirmado lo que prometió allá a través del profeta Joel, lo que han dicho todos los demás predicadores, lo que el mismo Señor dijo, y sería que nosotros seríamos llenos del Espíritu Santo. Así que nosotros vemos a partir del versículo 38 que las primeras personas que escucharon la predicación de la palabra del Señor se sorprendieron y se anonadaron, se impresionaron y se llenaron de temor. Y por eso fue que preguntaron, ¿cuántos leen conmigo el versículo 37 del capítulo 2? Ustedes lo ven que primero los apóstoles se reúnen y qué bonita ver la gente desde la cantina viéndonos, hermanos. Están parados allá mirándonos. Sigamos orando para que podamos, que ojalá nos arrendaran este lugar como templo, hermanos. Vea, la señora llegó y me dijo, ¿por qué no pones el horario? Mañana no me pierdo este día, me dijo ahorita una señora que vino de allí. Me dijo, pon el horario y ponlo ahí en la ventana para que muchos vamos a querer venir. Y yo dije, no sea que el Señor haya mandado a la ancianita a decirnos ese mensaje. Amén, hermanos. Y están allá parados, vea, están hasta fumando cigarrillos. Ojalá que vinieran y se lo fumaran allá atrás, aunque sea. Pero que escuchen la palabra del Señor. Amén o no, hermanos. Oremos que Dios va a hacer algo grande, hermanos, en esta ciudad. Así que en el capítulo 2, versículo 37, luego que la predicación es dada, el aposento alto, hermano, es un lugar que es quizás como la mitad de esto. De pronto un poquito, quizás a duras penas llegaría al mismo tamaño. Y usted lo ve que es un lugar que se encuentra, se llama aposento alto porque queda alto. Es como un cuarto que queda por allá y era como una sala de comida. Y usted lo ve que no es atractivo, es hecho como en piedra, tiene unas ventanas que uno desde allí ve hacia Belén y ve los patios de otras casas y otras construcciones antiguas. Usted ve que el Señor cuando se manifiesta no buscó un lugar esplendoroso, no buscó un lugar lleno de lujos, lleno de cosas, pero buscó corazones sedientos de Él para Él habitar. La palabra dice que ellos estaban allí pidiéndole y diciéndole al Señor a la espera, estamos esperando el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dicho de otra forma, cuando uno abre el corazón y tiene sed de Dios, Dios va a entrar a morar y me va a convertir en templo de Él. La iglesia no tuvo poder hasta que Jesús vino y la llenó de poder de lo alto. Amén. Por eso usted ve que los discípulos estaban allí escondidos, como llenos de miedo. Pedro todavía cortaba unas orejas, se había ido a pescar y los discípulos eran todavía carnales. Pero cuando el Espíritu Santo llega, hermano, esos hombres cambiaron. Sus vidas fueron transformadas. Y ustedes ven que tal fue la transformación que en el versículo 37 los que les escucharon, vea cómo dicen, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos,
¿Qué haremos? ¿Se da cuenta esa pregunta? ¿Qué haremos? Parece que la predicación y la manifestación del poder los convenció y dijeron, es verdad, la Biblia lo dice, la Torá lo dice, hemos visto que han sido llenos del Espíritu Santo, están hablando en otros idiomas y aunque eran muchos idiomas, todos tenían el mismo mensaje. Unos hablaban partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, dice cretenses, árabes y judíos. Ustedes han leído, ¿verdad? Y unos hablaban en árabe, otros en etíope, otros en griego, otros por allá en latín, otros en judío. Pero como ellos eran personas que eran inmigrantes de todos esos países, todos concordaban y decían, estos hablan las maravillas de Dios. Así que eso no fue una enfermedad, no fue una casualidad, pero fue el sello que Dios puso a la iglesia desde el principio. Dijo, yo quiero estar en medio de ellos y los voy a llenar de poder. Pero como les dije ahorita, no fue el lugar, pero el corazón. Fue el corazón de la iglesia lo que atrajo que Dios llegara y llegara de manera portentosa. ¿Cuántos de ustedes han leído ese capítulo? Dice que hubo un estruendo, dice que hubo un viento recio, dice que sopló y llenó toda la casa, que se aparecieron como lenguas repartidas como de fuego y todos comenzaron a hablar en otros idiomas. Yo les quiero decir, hermano, que si nosotros nos llenamos de ese mismo sentir, mañana puede ser un Pentecostés para esta iglesia. Muchos hermanos dicen, hermano, yo quisiera tener la experiencia del Espíritu Santo. Hermano, yo quisiera ver algo maravilloso, quisiera ver milagros, quisiera ver algo grande. Pero Dios no va a mirar tanto este lugar, pero va a mirar el corazón que traiga cada uno. Si usted viene con sed del Señor, le va a bendecir. Porque aunque tengamos este lugar bien precioso y decorado, si los corazones no vienen sedientos, Dios no va a poder morar en ellos, hermanos. Amén. Amén. Así que hemos dicho primero que el interés de Dios no es el lugar, pero es el corazón en el que Él va a morar. Eso está claro, ¿verdad? Y si dijéramos lo segundo, veamos lo que dice el versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Parece que cuando ellos preguntan, varones, hermanos, ¿qué haremos? De inmediato, si vemos la iglesia antigua o la iglesia primitiva, vemos que todos los que la conformaban se habían arrepentido. Arrepentirse es volverse del mal camino y poner la fe en Jesús. Decir, mi camino me lleva perdido, pero Jesús puede salvarme. Yo le pregunto a usted si nosotros no tenemos en común esto en esta noche. ¿Creemos o no creemos en Jesús? ¿Hemos sido o no salvados por la fe en Jesús? Así que vemos que la iglesia primitiva había sido salvada por fe. Vea lo que dice. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Si usted ve en estos versículos, usted ve que la iglesia primitiva tenía el bautismo, se habían arrepentido de sus pecados, tenían el bautismo en el nombre de Jesús, habían sido llenos del Espíritu Santo, habían creído que esa promesa no era solo para los padres, pero era también una promesa para sus hijos y para todos los que el Señor llamara. ¿Tenemos o no tenemos en común esas cosas, hermanos? Queremos recibir la promesa, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado y queremos que nuestras familias también guarden la fe. ¿Lo tenemos o no lo tenemos en común? El 40 dice, y les testificaba y les exhortaba y les decía, sed salvos de esta generación perversa. ¿Acaso no es esa la predicación de nuestra iglesia, hermano? ¿No le decimos a las gentes, el mundo está perdido y solo el evangelio puede darnos una puerta de salida? ¿Verdad que sí, hermanos?
Así que partamos, la iglesia primitiva tenía todos estos hechos. Habían sido salvos por la fe, creyeron la palabra de Jesús. Yo en esta noche lo invito a creer usted con toda su alma y con todo su corazón la palabra del Señor Jesús. Amén, hermanos. Yo en otros cultos les he dicho que la mayor grandeza o la mayor admiración de nuestro testimonio ni siquiera debe comenzar por fuera, pero debe comenzar en nuestra casa. Amén. Es allí donde nosotros, y usted ve que aquí decía para ellos y para sus hijos y para los que el Señor llame. Nosotros debemos tratar de cada día decirle al Señor, hemos sido salvos por fe, Señor, y queremos demostrar esa salvación en nuestra propia casa y que luego se extienda a otros. Amén, hermanos. Primera cosa, preocúpese en haber sido salvado por la fe en Jesús. Segunda cosa, vea lo que dice, y los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como ¿cuánto? Como 3,000 personas. Y si nosotros miramos el 4:4, dice allá ¿cuánta? Como 5,000 personas. Así que lo primero de la iglesia fue que fue salvada por fe. Tú tienes que preguntártelo esta noche y decir, yo soy iglesia porque he sido salvado por fe. Segundo dice, fueron separados por el bautismo. Mucha gente escuchó. ¿Amén o no? Eso era una cantidad de gente. Pero dice, pero los que recibieron la palabra fueron bautizados. Quiere decir que los que no lo hicieron, no recibieron ¿qué? ¿Verdad que no? Entonces parece que dentro de toda la gente, la iglesia primitiva separaba a los suyos cuando esos se bautizaban. ¿Tenemos o no tenemos en común eso, hermanos? Por eso es que los hermanos vienen, por eso es que se dan las clases, por eso es que se bautiza uno, por eso es que uno sigue creciendo, porque así fue la iglesia primitiva. Amén. Yo recuerdo que hay un grupo, de John Smith, que parece que uno ni siquiera va allá, pero si uno se le muere un familiar, uno le dice, oiga, venga, yo vengo aquí que me quiero bautizar por el primo mío. Y no, vea, yo me quiero bautizar por acá, por mi abuela. Y entonces al final usted llega, pienso yo que le hacen así, chupundunu, chupundunu, chupundunu. Y lo bautizarán por cada persona. Si fuera así, hermano, ¿qué tal uno por allá, el suegro de mi hermano, es decir, el papá de él tuvo 32 hijos? ¿Qué tal que uno se fuera a bautizar por los hijos? Él se fuera a bautizar por todos sus hijos. No se podría. Así que esto es para decirle que uno es separado para ser parte de la iglesia en el bautismo. ¿Tenemos eso o no lo tenemos en común, hermanos? Hasta el momento vamos bien, ¿verdad? Porque todo el que recibe la palabra dice, hermano, quiero bautizarme. Y eso ya lo hemos visto. Lo tercero que vemos es que en el versículo 40, ¿están notando los pasos? Primero, salvados por la fe. Segundo, separados por el bautismo. Tercero, la iglesia primitiva era sólida en su doctrina. Vea lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, uno dice con otros. Pero primero dice, ¿en la qué? Doctrina de los apóstoles. Por eso es que ustedes han visto que aquí cuando se habla se insiste mucho en que todos creamos una misma cosa, en que si usted tiene pregunta las despeje, porque es importante, hermano, que todos hablemos una misma palabra, pero no una palabra que se nos haya ocurrido, sino una palabra que esté aquí. Amén. En esta Biblia que hay la doctrina de los apóstoles. Y esa es la doctrina que la iglesia debe predicar. Cuarto punto, vea la iglesia primitiva, díganme si no nos parecemos o no nos parecemos. Allí vamos. Dice, fuertes en su amistad, fuertes en su compañerismo. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión ¿qué? ¿Y en la comunión qué? Por eso es que, hermano, vea, y se lo digo porque por lo general uno da este tipo de enseñanzas cuando va a haber Santa Cena.
porque uno quiere que todo el mundo se reconcilie, que la gente esté tranquila. Y bueno, no sabemos, de pronto quién tal que nos sorprendan con una Santa Cena aquí el evento, no sabemos. Pero por eso les estoy dando puntos, no solo lo doctrinal, sí hermanos, sí creemos en el nombre de Jesús, creemos en Jesucristo como el único Dios, sí creemos en el Espíritu Santo, pero ahorita ya llegamos a la parte práctica. Tenían comunión unos con otros. Por eso es que hermano, yo se los dije un día, vea, uno a veces le pasa por alto las cosas a uno a los particulares. Uno dice, pero a veces pasan cosas entre los hermanos de la iglesia y uno se llena de resentimiento. ¿No ve? Pero ¿y eso qué es, hermano? ¿Qué voy a hacer yo? Pero eso qué es, hermana. No, mírele esa lengua, tiene como 3 metros, como 20 metros que tiene el... Eso no es, hermanos. Pero debería para nosotros ser más fácil, y ya eso lo dije una vez, debería ser para nosotros más fácil ver que la iglesia primitiva tenía el compañerismo, hermano. Cuando usted ve a su hermano, usted de verdad, usted cree que uno le dice hermano al hermano porque ya es, no, ya todo el mundo se dice hermano. Digo a alguien, ni primos somos. No, hermano, eso es una ofensa, ¿verdad, hermano? Ni primo le digo así. Pero no, y eran hermanos ahí, pero bien enojados. Entonces, vea, esta noche preocúpese, y se lo digo con todo el corazón, hermano. Yo algo que he procurado toda mi vida cristiana es estar en paz. Hermano, y si yo veo que ya la persona que me agravió no va a cambiar, entonces lo perdono, ya. Así yo estoy en paz. Porque sé que no va a cambiar, va a seguir terco, va a seguir como es. Entonces no voy a esperar que eso pase. Así no pierdo mi comunión con Dios, ni pierdo mi comunión con el hermano. Así al día siguiente lo veo, y aunque me haya rellenado como una papa o una empanada el día anterior, ustedes saben que las empanadas se rellenan igual las papas también. Aunque me haya rellenado como una papa el día siguiente, Dios le bendiga, hermano. La gente queda hasta sorprendida, me saludó, y eso que ayer, véalo. Porque la iglesia primitiva dice, tenían comunión unos con otros. Amén, hermanos. Por eso es que aquí todos debemos amarnos y debemos apoyarnos. Qué bonito que hoy vi que todos llegamos, y los hermanos todos, porque es que somos una sola iglesia, hermanos. Somos un solo cuerpo. Y qué bonito que de pronto no tenemos lujos, pero si abundamos en amor, hermano, no necesitamos más nada. No necesitamos más nada. No necesitamos grandes cosas. Dice el quinto punto, sencillos en el culto. Parecía un culto como el de esta noche. Vea lo que dice, comunión unos con otros, y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa gente como que se reunía, le repartían comida a los más pobres y se ponían a orar. Parecía que era el culto de ellos, sencillito. Pero le digo yo, hermano, y esta iglesia no fue la que se extendió y se expandió en todo el mundo antiguo. Y esta no fue la iglesia en la que Felipe fue traspuesto y vio por allá al etíope. Y esta no fue la iglesia en la que 3,000 se entregaron en un mensaje y 5,000 en el otro. Y esta acaso no fue la iglesia en la que el apóstol Pablo por allá náufrago lo picó una serpiente y no se murió, hermanos. ¿Acaso esta no fue la misma iglesia que le dijo al apóstol Pablo y al que estaba con él, no recuerdo si era Bernabé o Silas, y les dijeron, estos son como dioses porque tienen poder? Hermano, ¿acaso esta no es la misma iglesia en la que el predicador predicaba tan largo que el hombre se le cayó del piso, se mató y siguió predicando, y después de culto fue lloró por él para que se resucitara? ¿No lo han leído en el libro de los Hechos? Oiga, hermano, y el hermano no paró de predicar, él se cayó, se mató y por dormirse, y al final del culto lo revivió. Oiga, qué bendición, ¿verdad? Como para que pase aquí algo así. No, pero para ver el poder, ¿verdad? Eso sí, como no tengamos poder, se quedó muerto. ¿Verdad, hermanos? Pero qué bueno que nuestro culto sea sencillo, pero cargado de amor de Dios. No es tanto canto, tanta liturgia. ¿Por qué lo hace así? Porque no, hermano, debe abundar el amor y debe abundar la presencia de Dios en el culto nuestro. Amén. Así sea sencillo, pero que Dios esté allí. Y dice, partían el pan y perseveraban en las oraciones. Qué bonito, hermano, que usted se lleve la carga de su hermano. Si usted tiene paz con su hermano, usted no la ha perdido, porque usted la puede perder si le tiene el resentimiento allí. Pero si usted lo ha perdonado, hermano, usted puede orar tranquilo. Imagínese que usted se arrodille y cuando se arrodilla ve al hermano ahí que
Señor, perdóname mis ofensas como también yo ya ahí no puede terminar la oración, ¿verdad? Le estorba. Por eso dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén, hermanos. Entonces, qué bonito que perseveremos en la oración. Si usted puede orar, es porque usted tiene paz con los demás. Por lo general, cuando uno no puede orar es porque, ay, no, y que se ora mal uno, hermano, que usted vaya a decir, Señor, perdona mis ofensas, como también, oiga, eso debe ser una manera de, ¿verdad, hermano? Pero qué bonito que perseveremos en la oración. Yo animo eso que hicieron los papás estos días, los niños a las 5 de la mañana orando, hermano. Difícilmente en esta nación ellos volverán a ver algo así, solo aquí en medio de nosotros. Que unos niños se levanten y se arrodillen en unas sillas a mirar para atrás. Sí, porque uno mira para atrás cuando se arrodilla, ¿verdad? Y se queden ahí hablando, Señor, así sea que hubieran estado así, hermano. Eso es un milagro. En una nación donde la gente no cree en Dios, en una nación donde los llevan a museos a ver preservativos y cosas tan inmorales, que nuestros niños se hayan levantado a orar, eso es un milagro, hermano. Por eso hay que levantarlos en el Señor. Amén. Así que constantes en la oración hay que orar. Y dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, dice, y señales eran hechas por los apóstoles. Ya me quedan 3 puntos. Así que era una gente que vivía en suprema santidad. Vea, yo siempre les he dicho que Dios es santo. Dios ama al pecador, pero no puede soportar el pecado. Y imagínense que Dios quiere agarrar esto. Digamos que este es un instrumento, pero este instrumento está sucio y Dios no se puede ensuciar. Por más que Dios tira, agarrarlo no puede. El Señor dice, quisiera hacer milagros, quisiera hacer maravillas, pero no puede, porque tiene que limpiarse el instrumento para que Dios pueda tomarlo en sus manos, porque Dios es santo, hermanos. Por eso dice que milagros y maravillas y señales eran hechas, y el temor en la gente creció. Es decir, la gente dijo, esa iglesia tiene mucho poder, esa iglesia tiene autoridad. Yo el miércoles les decía, hermanos, tenemos que orar para que nuestros enfermos se sanen, hermanos. Tenemos que creer, Dios lo está haciendo. Yo le pregunto muchas veces, Señor, estamos orando para que tu espíritu se derrame, y oramos con fe, pero parece que tuviéramos que orar más. ¿Qué pasa, Dios? A veces no sabemos si Dios lo que está es invitándonos a buscar más para que esos milagros y esas maravillas pasen, para que podamos imponer nuestras manos y el Espíritu fluya del corazón de la gente, para que el enfermo pueda venir y decir, hermanos, yo creo que el Señor puede sanarme, y oremos y sea sano, hermanos. Uno se va frustrado cuando se ora y la gente no recibe la sanidad, porque la Biblia dice que la iglesia antigua se habían santificado y muchos milagros, maravillas y señales se hacían. Ya casi para terminar, yo quiero decirles algo, vea. Uno puede ver y puede escuchar muchos testimonios, pero llega un punto en la vida de uno, hermano, en que la vida cristiana de uno va a crecer en la medida que tú tengas tus propios testimonios. ¿Me escuchó, hermano? Y yo quisiera invitarlo a eso. Yo hace días en el taller de Calgary les hice una pregunta que ya le he hecho a ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen discípulos? Y me sorprendí que nadie levantó la mano por allá. Como 2 o 3 creo que levantaron la mano, de casi 80 a 100 personas que había. Y la Biblia dice que nuestra comisión es ir y hacer discípulos. ¿Se da cuenta? Cada uno tiene que tener un discípulo a quien usted le pueda enseñar el evangelio y que esa persona pueda creerlo. Amén, hermano. Así que hay que santificarnos para tener experiencias con Dios y que otros crean el evangelio. Dice el 44 y el 45, le dije que íbamos a leer hasta el 47, ¿verdad? Vean lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando yo leo este versículo veo una gente que se había entregado al evangelio. Amén.
Alguien por allá dijo que le preguntaron, hermano, pues usted, él dijo que no le gustaba ofrendar o algo así. Entonces le dije, hermano, pero no, la culpa es del pastor. Y entonces, pero ¿por qué el pastor? No, él tiene la culpa, el hombre como que no le gustaba nada de eso, de eso no de lo tocar. Entonces, pero al final era como que la culpa era del pastor, porque el día que lo bautizó la cartera, no se el agua no le llegó el agua hasta el bolsillo, entonces la cartera le quedó seca. Entonces no se la habían bautizado. Había que volver a meterlo para bautizarlo completo. Entonces, parece que esta gente entregó su fuerza, entregó su vida, no escatimó nada. ¿Tenemos o no tenemos eso en común, hermanos? Dicho de otra manera, no deberían ser 2 o 3, ya el miércoles lo dijimos, aquí todos deberíamos tener pasión por las cosas de Dios. Si hay que hacer algo, todos trasnochamos. Si hay que hacer lo que sea, todos ponemos el grano de arena. Pero la iglesia tenemos que sacarla adelante si de verdad nos hemos entregado al evangelio. ¿Amén o no, hermanos? Así dice la Biblia. Dice, se deshicieron de las propiedades, no le estamos diciendo que se salga de sus propiedades, dice, lo que da a entender es que se habían dado. Amén. No es que vaya a venir mañana, hermano, ya bendito. A ver si me puede dar hospedaje en la iglesia. No, hermano. No, habla de esa entrega total. Dice, lo repartían, habla de la generosidad, de lo liberal que eran para suplir las necesidades. Dios me ha bendecido, hay una necesidad, vamos a apoyarla. Dice, y perseveraban unánimes, cada uno. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Así que ellos no solo se entregaron al evangelio, no solo entregaron todo, sino que desde su corazón alababan a Dios. El miércoles, hoy es la continuación de lo que les dije el miércoles que había comenzado. Es decir, que su alabanza no solo era de cántico, pero también de acciones. Hacían acciones de gracia. ¿Entiende la diferencia? Uno puede decir, sí, yo estoy bajo la gracia del Señor, pero no hacer acciones de que uno ha recibido la gracia. Así que el 47, el 46 y 47 nos hablan. Perseveraban cada día unánimes en el templo. ¿Ustedes por qué creen que ese mensajito les llega a todos, casi en cada día de culto les llega y a veces no hay ni culto y les llega? ¿Cuánto les llega el mensaje? Porque así era la iglesia apostólica. Porque perseveraban en la reunión en el templo. Dice, cada día, allá era como en Colombia, tienen culto de lunes a domingo. Y partían el pan en las casas. ¿Cuál pan aquí? Aquí no partimos pan, pero compartimos la palabra y la degustamos juntos. Y hasta a veces nos reunimos allá abajo como esas actividades más que ayudarnos, nos permiten tener comunión, hablar, cómo te va, qué has hecho así, dame café, yo también, etcétera. Dice, y no solo allí, sino que en las casas. No les daba miedo a los hermanos llamarse. Hoy me encontré 2 hermanas juntas y bueno, ya está, por ahí están. Y dije yo, qué bonito que los hermanos se llamen. Ay, vamos a tomarnos un café, vamos. Bueno, pero hermana con hermana y hermano con hermano, ¿verdad? Pero qué bonito que haya esa comunión. Dice, en la iglesia, en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Qué bonito que aquí todos nos veamos como hermanos iguales, hermanos. Aquí no hay ninguno mejor que otro. Usted sabe algo tan feo cuando usted con los ojos mira a los demás como si fueran más pequeños que usted. Eso no, ¿verdad que no es de cristianos? Pero cuando usted los mira y dice, somos iguales, somos hijos de Dios. Eso es una iglesia. Amén. Y terminamos diciendo con el 47, alababan a Dios. Y terminamos ya con esto. Dice, y aquí sí quiero leerlo, pero bien claro. Y tenían favor con todo el pueblo, es decir, buen testimonio. Leanlo conmigo. Y tenían favor con todo el pueblo. Amén. Debe cubrirnos. Lo que acabamos de hablar, si lo hacemos, la iglesia entera tiene buen testimonio. Creen lo mismo, andan en lo mismo, se aman, perseveran, parten el pan, se ayudan. Ese es el testimonio de la iglesia. Amén. Y cuando la iglesia y el creyente tienen buen testimonio, véalo como termina diciendo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Amén, hermanos. Así que
La iglesia antigua no difiere mucho de esta. En la iglesia antigua no había Biblia, no había junta administrativa, no había micrófono, no había que comité de tal, comité de aseo. Eso no lo había allá. Allá no había ay, que sí, que el hermano de la cámara, que el hermano de la batería. Eso no lo había allá, esos hermanos andaban en lo que andaban. Pero había algo que abundaba en esa iglesia. ¿Y qué era? El poder de Dios. Y en eso debemos abundar nosotros. Al principio le dije, esa iglesia, aunque no tenía, vea, eran casi hasta pobres todos. Porque por ahí en Corinto usted ve que recogen ofrendas para mandar a la gente y todo. Pobres, pobres literalmente. Los de Éfeso eran los que mejor ofrendaban. Y vea cómo dice, aunque no tenían grandes lujos, estaban llenos de poder. Nosotros tenemos 2000 años, tenemos 5 años predicando aquí en Santiacén. Pero la iglesia, desde que Jesús murió hasta el libro de los Hechos, en menos de 30 años, ella se expandió en África, en Asia y en Europa. Y esa iglesia se enfrentó, aquí sería Osama Bin Laden, ¿cómo es? No, Obama, el de Estados Unidos, Osama Bin Laden, el terrorista. Sería el hombre más poderoso del mundo, Obama, ¿verdad? Y ahorita él dice que no, que allá ya no se puede predicar y se ha burlado de la Biblia y tantas cosas. Y aquí quieren prohibir también las cosas religiosas, no nos dejaron cantar. Y en el mundo entero han metido gente presa. Y pareciera que cada vez se acorta más. Se está apoyando la inmoralidad y otras cosas. Y a la iglesia le están cerrando las puertas. Pero hermanos, si nosotros abundamos en poder, no hay imperio. No resistió el imperio romano, no ha resistido ningún otro movimiento en la historia, tampoco lo va a hacer ningún país en este tiempo. Abundemos en poder. A aquella iglesia le tomó 30 años, a nosotros ¿cuánto nos va a tomar ganarnos esta ciudad? ¿Cuánto? Y allá nada más quedaron 12 apóstoles y uno se suicidó, o sea que quedaron 11. Ah, bueno, después lo reemplazaron, fueron 12. Aquí ¿cuántos hay? Aquí hay más de 12. Así que vamos a ponernos en pie. Somos la iglesia primitiva, la misma iglesia del libro de los Hechos. Y mañana tenemos un precioso evento. Así que no, a los quebecuanos les gusta, vamos a invitarlos porque van a predicar aquí unos hermanos que conocen la dinámica de este país. Si esta señora vino a decir que pongamos un aviso, vamos a ponerlo, hermanos. Si estos de allá al frente están mirando para acá con ganas de meterse al culto y todos los que paran allí, vamos a ganarlo, hermanos. Vamos a traer la familia, vamos a traer los amigos, porque la iglesia va a seguir creciendo en el nombre de Jesús. ¿Amén o no, hermanos? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Por qué no levantas tu mano y le damos gracias a Dios? Señor Jesús, gracias te damos, Señor, porque creemos tu palabra que es bendita, que es preciosa, Dios. Esta noche tú nos has dado una palabra que nos alienta, que nos hace ver que sí estamos en tu voluntad, Señor. No somos un grupo raro. No estamos haciendo cosas que se nos ocurren, Dios. Mañana nos enfrentamos a una gran campaña donde habrá enseñanza, donde habrá comunión, Señor, los unos con los otros, donde habrá derramamiento del poder, habrá partimiento del pan, habrá alabanza, Señor, habrá sencillez de corazón, habrá doctrina. Perseveraremos juntos en el culto, Señor. Mañana, Señor, la iglesia se enfrenta a una prueba, Dios, para demostrarse a sí misma que estamos juntos, que estamos en unidad, Señor, que estamos llenos de amor. Permítenos trabajar como un equipo, Señor, no mirándonos el uno al otro, pero mirándonos a ti, sirviéndote a ti, Señor, confiados en que la recompensa viene de ti. Haz que nuestra fe aumente. Permítenos llamar, Señor, aunque nos tiren los teléfonos, aunque nos digan que no vale la pena, Señor. Permítenos tener la fe para creer que la semilla que reguemos, Señor, que la semilla que lancemos, tú has de fructificarla y darle crecimiento. Te presento Santiacén, te presento los hermanos. Ahora partimos, Señor, partimos, pero confiamos que tú has de ayudarnos. Te entregamos el sábado. Te entregamos el domingo y esperamos que este fin de semana cambie nuestras vidas
para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga gloria a Dios, hermanos. Salude a su hermano. Y Dios le bendiga. No se pierda este precioso fin de semana. Y vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer para